Michoacán. Ok. Bien, entonces tenemos ahora dos temarios. Nos estaríamos preparando para 30 preguntas de pensamiento matemático y 24 de probabilidad estadística, entonces 54 preguntas. Entonces, el temario de cajón de pensamiento matemático es el mismo, ese no cambia, es este, el que hemos visto. Este sería para la estructura normal, el de 30 preguntas, de este no se deshizo, es lo mismo, este es de cajón, todos lo tienen. Entonces, esto pues no hay ningún cambio, es lo mismo. Y les digo, aquí hay unos temas de probabilidad estadística que a la vez vamos a nosotros combinar con los otros, y ya les iré diciendo yo cuáles son, ¿no? Pero de una vez lo podemos ver. Por ejemplo, estos, ah, estos, estos y estos. Creo que no faltó ninguno. Pero estos temas son algunos que van a tener una combinación con lo que vamos a ver nosotros, ¿va? Entonces, bien, los vamos a ver ahí los dos a la par, no los voy a ver separados, los voy a ver en conjunto. Pero ustedes esto ya los conocen, ya no debe haber problema. Y del otro, pues son estos de aquí. Ya se los enseñé ahorita a detalle que eran. Y vamos a ver los temas tal cual así como vienen en su temario, para que ustedes los puedan identificar cuáles son y en caso de ser necesario, indagar un poquito más de su lado en los temas. ¿Va? Entonces, pues vamos a empezar con la parte de estadística. Es muy sencillo los temas, pero como siempre, si tienen alguna duda o algo no queda suficientemente claro, me dicen y lo revisamos a detalle. Muy bien, entonces empezamos con el primero, vamos a empezar con estadística. El primer subtema de esto es que ustedes sepan diferenciar qué es una población y qué es una muestra. Y eso va a salir una duda cuando veamos un tema más adelante, porque a veces es un poco confuso esta parte, pero para eso vemos un poquito el concepto y quiero que lo veamos a detalle para que no exista esa confusión. Entonces, ¿qué me dicen ustedes, niños? ¿Qué es una población? Muy bien, me gustan sus respuestas. Ok, perfecto. Entonces, sus respuestas son muy buenas, me gustan. Lo defino yo y ahorita lo complemento con lo que ustedes dijeron. Entonces, vamos a ir definiendo cada una de ellas. Ya me definieron ustedes las dos muy bien, entonces, no hay mucho que agregar. Me gustan sus definiciones. Entonces, ¿qué es una población? Y va de la mano con lo que ustedes dijeron. Es el conjunto de todos los elementos que estamos estudiando. Entonces, déjenme subrayar aquí unas cosas. Conjunto de todos los elementos del estudio estadístico. Y aquí lo puse en mayúsculas a propósito de la palabra todos. Entonces, depende de qué estoy estudiando, pero si yo estudio a todos los elementos, entonces mi estudio se convierte en un estudio de población. También se llama universo. Entonces, si yo este, decido estudiar
no sé, sus puntajes de examen del Sol Maya y quiere estudiar una población, pues tendría que estudiar a todos ustedes, todos los alumnos inscritos, ya sea en Morelia, afuera, en línea, presencial, a todos los tendría que estudiar. Si yo estudio a todos, entonces estaría estudiando una población, ¿va? Entonces, depende de qué estoy estudiando, pero de esa cosa que yo estoy estudiando, si yo estoy estudiando a todos los elementos que comparten ese estudio estadístico, pues se convierte en una población. Y es todo, no tiene nada del otro. Por ejemplo, ¿qué dijeron ustedes? Una población es el objeto de estudio, muy bien. Una población es todo el conjunto. La población es un todo, muy bien. Población es el total, la población es el todo. Población, un total de algo. Una población es un grupo grande de personas, ¿ok? Población, todos los que estamos conectados, ajá, exacto. Si si mi estudio radica en en los alumnos de los seminarios del domingo y yo quiero estudiarlos, pues si yo quiero estudiar una población, sería estudiarlos a todos ustedes, todos los que están conectados, exacto. Perfecto. Entonces, eso se complementa con lo que dijimos. Entonces, la población es cuando yo estoy estudiando todo, todo de ese estudio. Depende que si ya ustedes cuando entren a medicina y quieren estudiar, no sé, los casos de depresión en la Facultad de Psicología, pues tienen que estudiar a todos los estudiantes si es que su estudio se va a basar en estudiar una población. Si es una población, sí o sí hay que estudiar a todos. Ahora, si ustedes dicen, ¿saben qué? Yo no quiero estudiar una población, son muchos, entonces mejor voy a estudiar una muestra. Y tomen la palabra como es. ¿Qué es una muestra? Pues una muestra es un conjunto representativo de la población. Entonces, palabras importantes. Una muestra es una parte representativa de la población y pues obviamente es una partecita, va a ser menor a la población. Entonces, tomando la imagen anterior teníamos a todos, todo el círculo y tenemos muchas personas dentro. Pues la muestra en este caso sería estas personas que se seleccionaron de la imagen, estas, miren. Entonces, solamente voy a agarrar una pequeña parte de la población y en eso se va a basar mi estudio. Hay toda una ciencia de esto, niños. No es una ciencia grandísima, porque es una ciencia determinar qué tan grande o qué tan pequeña debe ser la muestra. Obviamente para ustedes no ocupamos entrar a detalle esto, simplemente nos quedamos con el concepto y ya. Entonces, una población es un estudio que incluye a todos, a todo lo que estoy estudiando, valga la redundancia, y una muestra es una pequeña parte de la población. Ejemplo, el INEGI, cuando les van y les tocan a su casa, ellos no van y les tocan a la casa a todas las personas de México, no acabarían. Agarran una muestra representativa de la población, solamente les tocan a algunas personas y con ese estudio de la muestra es suficiente, si está bien hecho, para saber cómo se comportaría o cuáles son los datos estadísticos de todo México, ¿va? Entonces, ¿ustedes cómo lo definieron? Que también me gustó. Muestra una parte del objeto de estudio, ajá, una pequeña parte nada más, una parte del conjunto de estudio, una parte de eso con una característica en específico, una parte del total, una parte del todo, un pedazo de ese conjunto, muy bien, una cantidad de la población que se va a estudiar, perfecto. Entonces estamos ahí unidos en en la definición, como cuando solamente pasan con los comerciantes, sí, o sea, solamente escogen a ciertas personas. Eso es parte de su muestra. Entonces va.
¿Alguna duda de esto? Población y muestra, ¿alguna duda? Es muy sencillo, la verdad, pero si no queda claro, con toda confianza, pregunten. Ahorita vamos a hacer unos problemas, de todo vamos a hacer unos problemas de toda la teoría para ver más o menos qué esperaríamos de esto. ¿No? Ok, vamos a hacer unos problemas sencillitos. Intenten por favor este. Entonces contesten lo que está acá abajo. Léanlo con cuidado y me mandan su respuesta. Muy bien, niños. Ahora ustedes ya me contestaron. Está muy sencillo, ¿no? Entonces, siempre hay que preguntarnos, ¿qué se está estudiando? Esa es la primera. Vamos a ver en base a eso. Dice, para estudiar cuál es el candidato presidencial por el cual votarán los mexicanos en las próximas elecciones, se toma una muestra de 3.500. Va, va, va. Entonces, ¿qué estamos estudiando? ¿O qué queremos saber? ¿Quién será el candidato presidencial favorito, ¿no? Ok, ya sabemos eso. Nosotros queremos estudiar esto. Entonces, ¿quién sería la población? ¿Quién sería la población de mi estudio? Pues los mexicanos. Entonces, esto sería mi población, los mexicanos. Entonces, si yo quisiera hacer un estudio de población, pues lo que tendría que hacer es preguntarle a todos los mexicanos. Esa sería mi población. Pero bueno, ¿quién es mi muestra? Pues aquí nos dice, hasta la palabra nos lo está diciendo. Vamos a tomar una muestra de 3.500 personas. Entonces, no voy a estudiar a todos los mexicanos porque sería imposible. Voy a tomar una pequeña muestra de 3.500 personas. Y listo, así de sencillo. Entonces, población, pues todo el país, todos los mexicanos, como ustedes dijeron. Y la muestra, pues los 3.500. Facilito. ¿Alguna duda de esto, niños? No, va. ¿Estos temas ya los vieron, niños?
porque se me olvidó preguntarles esto. ¿Ya vieron todos los temas ustedes? ¿O alguna parte? ¿No? Ok. Como una untada nada más, ok. Ah, ok, va. Perfecto. Dicen que algunos nada más ayer. Perfecto, bueno. Vamos a con otro problema. Intenten este, por favor. Lo mismo. Muy bien, niños. Entonces, como ustedes lo definieron de forma correcta, primero, ¿de qué se trata? Dice, un estudiante de estadística quiere conocer si los profesores de su universidad UNAM prefieren dictar clases con ropa formal o ropa informal. Para ello realiza una encuesta 120 de forma aleatoria. Ok. Entonces, la población, sería pues todos los profesores de la UNAM, como ustedes dijeron. Esa sería la población. Si quisiera hacer un estudio estadístico de población, pues tendría que preguntarles a todos los profesores de la UNAM, todos. Pero pues él decide mejor agarrar una pequeña parte y solamente le va a preguntar a 120 profesores. Como solamente le preguntaron una pequeña parte y no a todos, eso se vuelve la muestra y la muestra entonces sería los 120 profesores. Es así de sencillo. ¿Va? ¿Dudas o comentarios? No importa que no sea este problema, puede ser del tema en general. ¿No? Ok, perfecto. Como siempre, voy a tratar de poner problemas que ayuden a entender el concepto, como estos dos, y problemas ya de tipo examen, donde podríamos esperar evaluar esto. Entonces vamos a poner uno como tal, vamos a poner este. Entonces este sería de tipo examen. Póngame su inciso A, B o C, por favor, niños.
Muy bien. Muy, creo que todos los que me mandaron de forma correcta. Perfecto. Entonces, simplemente es entender la definición y entender el contexto. Y es muy fácil responder. Dice, para conocer la cantidad de los tomates en un plantío de 10 hectáreas. Entonces, ya sabemos cuánto es en total. En total tengo 10 hectáreas. Entonces, como ustedes saben, como si este es el total, y yo quiero hacer un estudio estadístico, esta sería la población. Dice, el dueño decide recolectar 100 unidades de 2 hectáreas. Entonces, no va a estudiar todo, solo va a recolectar 100 unidades de 2 hectáreas. Solamente va a seleccionar una pequeña parte. Entonces, solamente va a seleccionar una muestra. Para su análisis, a las 100 unidades se les llama, pues ya lo dijimos aquí, muestra, porque solamente vamos a estudiar una pequeña parte del total, ¿va? Entonces, algo así. Es así de sencillo como podríamos responder estas preguntas de este tipo en nuestro examen. Simplemente teniendo bien en nuestra mente qué es una población y qué es una muestra. ¿Alguna duda de esto, niños? Ya con esto terminamos este pequeño subtema. Entonces, si hay dudas, es el momento. Las 100 unidades y 2 hectáreas están conectadas, entonces todo eso es una población, ¿va? Entonces, al final de cuentas, las 100 unidades las está tomando de las 2 hectáreas. Entonces, es como un dato conectado nada más. No está diciendo de dónde las va a tomar. Entonces, ambas son una muestra. Obviamente, de donde sí va a tomar los datos son de las 100 unidades, entonces es la muestra, y la muestra la está tomando de 2 hectáreas. ¿Sale? Muy bien. Perfecto. El censo ya es el estudio, niños. Bueno, dos respuestas a sus preguntas. Recuerden que el tema que marca el temario es población y muestra, ¿no? No es población, muestra y censo. Entonces, esa es la primera respuesta, ¿no? El censo no lo vamos a ocupar, simplemente es el tercer inciso que ponen para confundir, ¿no? Como siempre. Entonces, esa es la primera respuesta. Censo no es parte de su temario, pero no importa, lo podemos ver. Este, y la segunda respuesta es, censo ya es el estudio, o sea, ya es llevar a cabo la acción. Entonces, para que quede claro, ¿no? Podemos regresar al problema este de acá, para entender qué es un censo. Eh, esto es algo muy presente justamente ahorita en nuestro país, ¿no? Entonces, se toma una muestra de tantas personas, de 3.500 personas, y un censo ya sería ir a preguntarle a esas 3.500 personas si van a votar por A, B o C. Entonces, el censo ya es llevar a cabo el estudio estadístico y ya obtener las respuestas, ya sea de la población o de la muestra. ¿Sale? Ese es un censo. Entonces, todos los del INEGI están haciendo un censo. Al ir a su casa a preguntarles si tienen 3 cuartos, si tienen luz o si no, eso es un censo. Va. Entonces pero vuelvo a lo mismo. No lo puse aquí porque no es importante, pero está bien su pregunta. Enfóquense principalmente en población y muestra. Bien, vamos a avanzar. Vamos a los tipos de variables estadísticas. Eh, y la primera pregunta que yo les haría, y puede ser un poco ambigua porque no sé si sepan así de cajón qué representa eso, pero puede que sí. ¿Qué para ustedes qué es una variable estadística? ¿O cómo definirían esto? No me importan los tipos todavía, solamente quiero saber qué es una variable estadística. ¿Cómo lo definirían ustedes, niños?
¿Qué se les viene a la mente o qué vieron o qué se acuerdan? ¿Qué es una variable estadística? Ajá, muy bien su respuesta. Ok, perfecto. Ajá, me gusta. A ver, este sí me gusta. La, dicen las diferentes características que se toman en cuenta del conjunto de estudio. Ajá. Entonces me gusta características. Esa sería como que la palabra clave. Una característica de lo que estamos estudiando. La forma de observar, medir, contar. Una variable estadística lo que va a evaluar es una característica. Entonces vamos a complementar esto que dijeron ustedes. Déjenme subrayar cosas importantes. Es una variable estadística, es, como ustedes lo mencionaron, es cualquier característica, número o cantidad que se puede medir o contar dentro de un estudio estadístico. Entonces puede ser cualquiera de estas cuatro cosas, ¿no? Puede ser una característica, puede ser un número, puede ser una cantidad, puede ser algo que se puede medir o contar, que representa o que describe lo que nosotros estamos estudiando, ¿va? Entonces, ejemplo, si yo estoy estudiando a ustedes, yo podría medir una variable estadística de edad. Eso sería un número, algo que se puede medir, pero también puede ser una característica. Puede ser cuál es su color favorito. Ese no es un número, una cantidad, pero representa una característica de sus colores favoritos. O de si tienen un perro, un gato, una tortuga o un pájaro de mascota. Eso también sería una característica. O también podría decir la estatura, como mencionan en el chat. Eso sería algo que se puede medir, la cantidad de hermanos o hermanas, todo eso, ¿va? Entonces, esa es una variable estadística y puede ser de muchos tipos, como veremos a continuación. Entonces, vamos a enfocarnos en eso. Entonces, en conclusión, una variable estadística es lo que me va a permitir conocer a fondo lo que estoy estudiando. Y puede ser cualquiera de este tipo, puede ser medible o no medible, puede ser una característica nada más. Entonces, es lo que vamos a ver a continuación. Y las variables estadísticas para su, este, pues para lo que lo estamos preparando al final del día, porque todo esto es muy amplio, pero para seccionarlo a lo que a lo que estamos estudiando, ahorita vamos a ver qué es. Por ejemplo, en la imagen, la variable, quizás la muestra es toda esta familia y la variable es, cuáles son menores a 5 años, ¿no? ¿Cuáles son niños, niñas, yo qué sé? Entonces, es algo característico. Entonces, las variables estadísticas pueden ser estas, niños, y estas son las que vamos a ver. Empecemos facilito, solamente quiero saber cómo andan. Y ahorita las vamos a definir a detalle, pero me gusta saber cómo andan. ¿Qué es una variable cualitativa, niños? Pónganme en el chat. ¿Qué es una variable cualitativa? ¿Cómo lo definirían? Siempre con la forma, de forma sencilla, fácil de entender. Eso es lo que ayuda a entender el concepto. Ajá, muy bien. Varios de ustedes me comentaron algo. Eh, muy bien. Entonces, la palabra clave,
que quiero que se lleven de esto y ahorita los vamos a definir, vuelvo a repetir, no lo estamos definiendo, estamos nada más viendo un pre. Cualitativa, quédense con cualidades. Entonces, las variables cualitativas, y el nombre los ayuda, cualidades. Imagínense ustedes, ¿cuáles son sus cualidades? Ah, pues soy responsable, soy muy maduro, muy madura, soy, no sé, muy energético, soy muy feliz, soy tal, 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 tal. Son cualidades. Todo lo que dije no se puede medir, son solamente cualidades. Entonces, las variables cualitativas miden cualidades. Imagínense todas las cualidades que ustedes tienen para acordarse que las cualidades no se miden, solamente están ahí. ¿Va? Entonces, las cualitativas no se pueden medir, solamente son cualidades. Así como hace rato les dije, puedo medir en ustedes o preguntarles cuál es su color favorito. No se puede medir. Solamente a ustedes les puede gustar el morado, el verde, el rosa, el color negro, el azul. Son cualidades, no se puede medir. Entonces, todo lo que no se puede medir son cualitativas porque son cualidades. Y estas de acá, pues sería su inverso. Cuantitativas. Las cuantitativas sí se pueden medir. Entonces, toda aquella variable que tiene asociada o que se puede asociar a un valor numérico es una variable cuantitativa. Cuanti de cuánto. Entonces, bueno, yo así me acuerdo. Cuanti de cuánto. Entonces, nos ayuda a medir. Entonces, su estatura, su edad, lo que sea, la cantidad de hermanos, hermanas, cualquier cosa numérica es una variable cuantitativa. ¿Va? Y de estas, estas no sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan de alguna de ellas? Para no irme una por una. Estas yo creo que sí las voy a definir ahorita por sí solas. Pero ¿se acuerdan de alguna de ellas? Pero bueno, no importa. Ahorita las vamos a definir. Lo que quiero que se lleven, dicen que creo que de todas, ok, pero ahorita las definimos esas. Lo que quiero que se lleven de este diagrama, antes de verlas a detalle, es cómo están conectadas. De las cualitativas, pueden ser ordinales o nominales. Y de las cuantitativas, estas pueden ser discretas o continuas, ¿va? Entonces, de cada una de ellas tenemos dos subvariantes y es lo que vamos a ver ahorita, ¿sale? Entonces, vamos a verlo a detalle. Y ahorita regresamos a ellas. Y al final les pongo el diagrama con nuestras conclusiones, porque siempre es bueno ver a detalle y después verlo todo. Lo que vimos nos ayuda a conectar las ideas. Entonces, empecemos con la primera, la que ya definimos. Cualitativa. Entonces aquí ya se los puse, justamente lo que les dije. Esta evalúa cualidades. Entonces, no se puede asignar un número. Entonces, cualquier cosa que no se le pueda asignar un número y que son cualidades, es una variable cualitativa, ¿va? Entonces, un ejemplo como esto, ¿qué variable cualitativa se les viene a la mente a este carro, niños? Viéndolo. Ajá, muy bien. Exacto. Entonces, si yo les enseño este carro nada más y les digo qué variable cualitativa se les viene a la mente, como ustedes mencionaron, o la mayoría, porque aquí hay otra que mencionaron y que también es cualitativa y está, yo no había pensado, es el color, ¿no? Es de color azul. Entonces, la variable cualitativa asociada a esta imagen es de color azul. Una compañera de ustedes dijo que es un carro pequeño, también es una, es una variable cualitativa. Pequeño, mediano, grande, son variables cualitativas, entonces, también va de la mano. Comodidad, pues sí, hasta cierto punto sería algo que no se puede medir. Entonces sí, también podría ser. Aunque no sé qué tan cómodo sería este carro, no se ve tan cómodo. Entonces, eso es una variable cualitativa. Evalúa cualidades, cualquier cosa no numérica, solamente cualidades. ¿Sale?
Bien, vamos a ahora sí a ver sus subvariantes. Entonces vimos que las cualitativas tenía dos subvariantes. Entonces empecemos con la primera, que es una variable cualitativa ordinal, porque algunos me dijeron que sí se acordaban. Variable cualitativa ordinal. ¿Cómo la definirían ustedes, niños o niñas? ¿Qué es una variable cualitativa ordinal? Ok, muy bien. Excelente. Entonces, ajá, muy bien. Como ustedes dicen es aquella que toma en cuenta características que tienen un orden o jerarquía. Lleva un orden. Ok. Entonces, ajá, la palabra clave para recordar que es una variable cualitativa ordinal es que lleva un orden. Entonces, recuerden, es una variable cualitativa, entonces representa algo que muestra cualidades. Pero dentro de las cualidades, nosotros podemos tener cualidades que sí se pueden representar por un orden o hay cualidades que no importan el orden, ¿va? Entonces, a ver, vamos a verlo. Entonces, una variable cualitativa ordinal es aquella que representa valores no numéricos, acuérdense, porque es cualitativa, pero existe un orden. Entonces, si hay un orden designado, aunque sea algo cualitativo, esa variable sí tiene un orden. Ajá, como ese es un ejemplo bueno, dice su compañera, como los grados de las escuelas. Ajá, puede ser. Entonces, no sé, si vamos a medir los grados de la escuela como básico, luego medio superior, superior, algo así. Entonces, son variables cualitativas que sí llevan un orden. Primero es el básico, luego es el medio superior, después el superior, después el posgrado y así sucesivamente. Es un buen ejemplo, me gusta. ¿Va? Entonces, sí tienen un orden. ¿Va? Entonces, vamos a ver la otra para ver la otra cara de la moneda. Variable cualitativa nominal. Entonces, de nuevo, es cualitativa, entonces no es numérico. Y la palabra más importante es no existe un orden. Entonces, algo que se me viene a la mente que no es, que no tiene un orden, podría ser si yo les pregunto sobre sus mascotas. ¿Qué mascotas tienen? Ah, pues tantos tienen perros, tantos tienen gatos, tantos tienen algún reptil, tantos tienen alguna ave. ¿Tiene un orden? No, no tiene un orden. Es irrelevante tener un orden en esa parte, ¿no? Son simplemente o son perros, gatos, aves o reptiles. No tienen un orden. Otro ejemplo de un orden es el que acaban de decir en el chat, me gusta. Por ejemplo, si yo les hago una estadística al final del curso y les digo, ¿saben qué? La verdad es que quiero que me den una retroalimentación sobre cómo les parecieron los seminarios y puede ser que yo les ponga en la estadística bueno, regular o malo, ¿no? Entonces allí, bueno, regular o malo son variables cualitativas, son cualidades, pero sí tienen un orden, sí representan, sí tienen una jerarquía, como algunos de ustedes dijeron, sí tienen un poder, ¿va? Sí tiene relevancia o sí tienen una jerarquía, pues quién puso bueno, quién puso regular y quién puso malo. Sí tienen una representación de acuerdo a lo que representan, ¿va? Y pues algo como esto sería algo así, ¿no? Para acordarnos, me gustó esa imagen. Entonces, variable cualitativa ordinal son variables cualitativas que necesitan tener un orden o una jerarquía. ¿Sale? Entonces, ordinal
Se lo pueden acordar como ordinal, ordi, orden. Entonces yo me lo acordaría así, ¿no? Ord, di, ya me acuerdo que esto era de orden. Y nominal es variables cualitativas, pero que no tienen un orden. No, son variables que no necesariamente tienen que tener un orden, una jerarquía. ¿Va? Entonces, esta imagen solamente es representativa para acordarse, ¿no? Ordinal, todas son abejas, tienen un orden, y nominal, pues son diferentes cosas, no tienen orden. Ahorita vamos a ver ejemplos de esto, porque si lo veo así nada más, a veces tiende a ser un poco difícil de verlo, ¿va? Pero ahorita al final de esto les puse unos ejemplos para identificar, de acuerdo a un contexto, si es ordinal, nominal o las otras que vamos a ver, ¿va? Si después de eso tenemos dudas, las abordamos, ¿va? Pero por ahora llevémonos esto. Una variable cualitativa ordinal es una variable que no tiene, que exige que se tenga un orden o que tiene una jerarquía, y una variable nominal es aquella que, pues, la verdad es que no importa su orden, no tiene ningún poder una más que otra, ¿va? Entonces, como les dije, si son nominal, si son perros, gatos o aves, no importa, no tiene ningún poder que sea, que tengan, que tengan perros, gatos o reptiles, pero en una ordinal sí importa que ustedes me hayan puesto que les gustó mucho el curso, que no les gustó o que les dio igual, ¿no? A eso me refiero. Bien, si hay alguna duda me dicen. Si ahorita después de los ejercicios no entendemos, regresamos sin problema. Va. Vamos entonces a la otra, a las variables cuantitativas. Esta ya la definimos. Entonces, a ver, una variable cuantitativa es aquella variable que se le puede asignar un número y son medibles. Entonces, esas sí se pueden medir. Entonces, eso es lo que dijimos. Cualitativa, cualidad, cuanti, de cuánto, son aquellas que se le puede asignar un número o son medibles. Entonces, algo como esto, ¿qué me pueden decir de esto? ¿Qué pueden extraer? ¿Qué variable cuantitativa pueden extraer de esta imagen, niños? Ajá, muy bien. Exacto. Podemos extraer varias cosas. Podemos extraer cuántas abejas hay. Hay cuatro abejas. O podemos extraer cuántos panales de abejas hay atrás. Hay 7, ¿no? Entonces, hay varias cosas. Podemos extraer miles de cosas. ¿Cuántas rayitas tienen las abejas? 3. ¿Cuántos ojos? 2. ¿Cuántas alas? 2. ¿Cuántas cabezas? 4. Pero la idea es que las variables cuantitativas son aquellas que les puedo asignar un valor numérico. Si yo quisiera sacar una variable cualitativa de esto, pues lo podría sacar. ¿De qué color son? Ah, amarillas. ¿De qué color son sus alas? Pues como grises. ¿Qué más? No sé, muchas más. ¿Va? Entonces, cuantitativas son aquellas que puedo medir. Y dentro de las cuantitativas existen dos variantes. Empecemos con la primera. ¿Cuál es una variable cuantitativa discreta? Discreta, niños. ¿Cómo lo definirían ustedes? Variable cuantitativa discreta. La de intervalo. No sé a qué te refieres con eso. O igual ahorita con la definición, pero no se me viene a la mente que sea la de intervalo. O no sé a qué te refieres, pero ahorita lo complementamos. ¿Alguien más? Variable cuantitativa discreta. Muy bien, vamos a definirla. La variable cuantitativa discreta se
Si yo estoy estudiando una variable cuantitativa que es discreta, lo que estoy estudiando de esa variable es un número finito o que definitivamente es algo muy contable. Por ejemplo, ¿qué será? La edad. Su edad sería una variable cuantitativa discreta. ¿Es algo finito o contable? O tienen 17, o tienen 18, o tienen 19, o 20, o 16, no sé, están jóvenes algunos de ustedes. Entonces sería algo finito. Déjenme ponerle las otras para que tengamos las dos ideas en mente. Una variable cuantitativa continua es aquella que puede tomar infinitamente muchos valores correspondientes. Algunos libros, bueno, no, ningún libro, más bien algunas referencias en internet a veces definen a esto. La verdad es que sí es erróneo, pero a veces les ayuda a ustedes. Es erróneo la conceptualización y decir que esta es la verdad absoluta, lo que voy a poner, pero de cierta manera sí ayuda a entender un poquito más. Algunas, referencias, esto lo definen como que las variables discretas son enteros y las continuas son decimales. Les digo, desde el punto de vista matemático, matemático exacto, no es correcto esto. No necesariamente, no necesariamente. O sea, aquí puedo tener enteros y decimales y aún siendo discreta, pero ayuda a entender el concepto. Por eso lo pongo, solamente porque ayuda. Entonces, las discretas son aquellas que son finitas o de plano muy fáciles de contar. Entonces, por ejemplo, sus edades, 17, 18, 19, tal, 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 tal. La cantidad de mascotas. Ah, pues quizás tienen dos, quizás tienen cero, quizás tienen tres, yo qué sé. Eh, ¿Qué más? Algo que sea finito. Mm, no sé, dejémoslo así. Algo decimal para que entendamos. Y aquí nos vamos a salir un poquito de la realidad. Este, Su altura podría ser, ajá, sería una variable continua. Su altura, si yo tuviera, si yo los midiera a ustedes con un artefacto que puede medir de forma muy exacta su estatura, quizás medirían 1.81, 3, 4, 5, 7, 8, tal, 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 tal. Y puede continuar esto hasta el infinito metros. Yo sé que es algo totalmente irreal a cómo vivimos, pero realmente sí se puede hacer eso. Entonces esto sería algo continuo. El tiempo, ajá, el tiempo. Por ejemplo, si yo les mido a ustedes el tiempo que tardan en hacer su examen y tengo un reloj atómico, de nuevo, es algo irreal, pero sí es algo así. El tiempo que ustedes terminan de hacer su examen, pues quizás son, no sé, ¿qué serán? 180 punto tal, 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 minutos, ¿sí? Y así puedo continuar. El valor de pi sí es un ejemplo, pero como eso no podría ser una variable estadística, podría ser, o bueno, quizás sí, ¿no? Si yo mido el diámetro de un círculo utilizando la variable pi, pues sí, quizás el diámetro me sale como voy a utilizar todo el valor de pi, y gracias por el ejemplo, sí, es un buen ejemplo al final del día, pues tiene muchos, no sé, centímetros. Muy bien, a ver, ¿qué dicen ustedes? Déjenme ver sus comentarios. Dice, en la variable cuantitativa
continua puede entrar los precios. Si nos vamos a la definición exacta, no. O sea, si tú dices que el precio son 15, si yo les pongo 15.50, niños, a ver, vamos a ver cómo me van entendiendo. Si yo les digo a ustedes que ustedes van a mi tienda y les digo que son 15.50 de refresco que se van a llevar, ¿es discreta o continua? ¿Qué dirían? Acuérdense que lo que les puse en morado no es un hecho. O sea, les dije que ayuda a entender, pero que no necesariamente es cierto. Básense más en la definición, en lo que está en azul. Ajá, muy bien. Entonces, el precio de esto es un valor finito. Son 15.50. Entonces, como al ser un valor finito, entra dentro de las discretas. ¿Sale? Si yo les dijera, y esto es totalmente irreal, pero si yo les dijera a ustedes que ustedes me tienen, lo que ustedes me deben es, por alguna razón que no sé, es esta cantidad y continúa al infinito, pues entonces sí sería continuo, ¿va? Entonces, y algo que aquí mencionó su compañero o compañera, no alcanzo a ver la foto, está muy chiquita. Este, dice su compañero, y se me hace interesante lo que dice. Ayer en el instituto nos dijeron que las continuas siempre se miden con instrumentos. Por ejemplo, la temperatura, ya, por ejemplo, la temperatura. Sí, de cierta manera es cierto. Las cuantitativas, pero no, o sea, no me atrevería a decir ahorita porque no lo he pensado completamente, a decirte que todas las cuantitativas tienen un instrumento de medición, no lo sé. Ahorita las que se me vienen a la mente sí, pero es una buena idea eso. ¿Va? Bien, entonces, denme un segundo, estoy leyendo aquí otra pregunta de ustedes. A ver, muy bien. Cuantitativas de intervalo y de razón. La verdad, esas nunca las había escuchado, te las debo, pero en semana te las respondo. Nunca las había escuchado esa de intervalo y de razón, pero esa te la debo. Me acuerdo en la semana y te digo. Y si de eso de enteros y decimales no es muy correcto, ¿qué nos debería importar para el examen? Lo azul. Lo azul es lo importante. O sea, la definición matemática correcta es lo que está en azul. Sí, si pi fuera una variable, pues sí, sería cuantitativa continua. Las células de nuestro cuerpo, ajá, sí, también serían continuas, es un número infinito. Las discretas son valores que como tal no varían para un elemento y continuo puede tener muchos valores. De cierta manera sí, sí, más o menos. Entonces, dice su compañero, las discretas son valores como tal que no varían para un elemento. Ahí yo te diría que las discretas son valores que tienen números fijos. Las discretas son aquellas variables que tienen números fijos, que no pueden ser que es uno y ya. Por ejemplo, tú tienes dos perros y tienes dos perros. No importa cómo lo mida, tienes dos perros sí o sí. Entonces es un número, si así lo quieres ver, es un número fijo que no varía, es un número finito y contable. Pero si yo te digo, oye, ¿cuánto tardas en dar una vuelta?
no sé, corriendo, yo qué sé. Tú me puedes decir, tardó 60 minutos, pero yo te puedo decir, no, ya te conté con mi cronómetro y tardaste 60,22. Y luego traigo otro más exacto y 60,24, 5, 6, 7. Y luego traigo otro y 60,24, 7, 3, 4, 5, 6. Entonces, para una misma cosa, hay muchos valores correspondientes. A eso se refiere. Vámonos con los ejemplos, niños, y ahorita regresamos de ser necesario. La imagen que les traje referencial a esta es esta. Entonces, los discretos son cosas que son finitas, incontables, y como dice su compañero, normalmente no varían. Por ejemplo, si estoy estudiando este pulpo, pues tiene ocho, ocho tentáculos y cuatro marcas. Y es algo finito y contable. Si yo, hipotéticamente hablando, este pulpo es una especie, toda su especie tiene este número finito contable. No tiene 8,567 tentáculos. Tiene 8 tentáculos, es finito y exacto. Y tiene cuatro marcas nada más. No tiene 3,567,8 marcas. Tiene cuatro exactamente. Es finito y contable. Y los continuos es, por ejemplo, si estoy midiendo a estos pollitos amarillos, en estos pollitos amarillos, si estoy midiendo su altura y su masa, pues quizás ahí sí van a tener infinitamente muchos valores. Este puede tener 3,1 pulgadas de altura y 34,16 gramos de masa, pero el siguiente pollito va a tener 3,2 y 35, y el siguiente pollito y así sucesivamente. Va a ser algo que va a ir cambiando de forma infinita. Si yo, por ejemplo, estuviera midiendo sus alas, ¿cuántas alas tiene? Pues son dos. Esa sí sería una variable discreta. Ahorita con los ejemplos espero que les quede más claro. Por ahora voy a avanzar. Yo sé que es un concepto un poquito raro de entender, pero vamos a hacer varios ejemplos. Verán que no es tan difícil. Bien, ajá, bueno, de esto no sé. La verdad es que no sé, pero creo que es un buen ejemplo que hace normalmente no veo sus imágenes, niños, entonces si me equivoco, no se lo tomen en serio. Su compañero o compañera, no sé. Está muy chiquita su imagen. Dice, es como en premedicina, los signos son discretos, quizás porque son finitos o contables, y los síntomas son continuos, exacto, porque pueden tomar muchísimos valores. Entonces es un buen ejemplo. Gracias. Entonces, en conclusión, si nos tuviéramos que llevar todo en una diapositiva nada más y sin tanto rollo, pues nos podríamos llevar esta diapositiva, para eso se las puse, porque normalmente cuando vemos seis conceptos, pues ya nos perdemos en uno, pero cuando lo vemos todo en uno mismo, es muy fácil de ver. Entonces empezamos, variables cualitativas son las que miden cualidades no numéricas, y cuantitativas son cantidades numéricas que se pueden medir. De esas, las cualitativas pueden ser ordinales o nominales. Las ordinales son cualitativas que que tienen que tener un orden, como dijimos ahorita, que tienen una jerarquía, que sí importa el orden de los objetos, aunque sean cualitativas. Y las nominales, pues son aquellas que son irrelevantes su orden. Ninguna tiene más jerarquía que otra. Por ejemplo, sus colores. Me gusta el azul, me gusta el verde, me gusta el color rosa, no importa el orden. Y dentro de las cuantitativas, estas pueden ser discretas o continuas. ¿A qué se hacen referencia? A que las discretas son cantidades, finitas y contables, y las continuas normalmente pueden tomar muchas cantidades diferentes, cantidades infinitas. ¿Va? Muy bien.
Vamos a hacer unos ejemplos. Muy bien. ¿Cómo esperamos, cómo esperamos en nuestro examen que esto se evalúe? Porque eso yo creo que esa es la pregunta número uno que ustedes tienen. O sea, mucho bla, 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 mucho, sí, ajá, muchos temitas y eso, pero si ustedes no tienen una idea de cómo se puede evaluar esto, pues no estamos conectando A con B. Entonces vamos a ver cómo podría evaluarse esto. La forma de evaluarse este tipo de problemas es que les dan algo, pues un párrafo de algo y les dicen que de acuerdo a eso, esta variable podría ser tal, tal, tal o tal. Entonces algo así, miren. Y como siempre, hasta el último les pongo uno de tipo examen, pero empecemos con estos primero. Entonces, léanlo. Si no se entiende, me dicen. Y me dicen si es A, B, C o D. Y acá arriba les puse el diagrama. Muy bien, niños. Entonces, queremos saber, de acuerdo al contexto, qué tipo de variables están. A ver, ¿me le moví o si estaba bien? No, sí. Ya no sé cuál les puse. ¿Cuál les puse, niños? Porque se me movió esto. ¿Les puse el curso o el de los libros? ¿Curso o libros? Curso, ok. Entonces, el curso. Entonces, imagínense que yo les digo a ustedes, pues, ¿cuál es su materia favorita, no? Matemáticas, premedicina, español, inglés, yo qué sé. ¿No? Entonces, lo estoy preguntando. Entonces, para empezar, vamos viendo. Y al yo preguntarles el curso, pues, lo que quiero saber es si les gusta más matemáticas, español, inglés, premedicina, ¿no? Eso que les estoy preguntando es una variable de cualidad. Entonces, matemáticas, español, inglés, premedicina, no es nada que se pueda contar, no son números, no se le puede asignar un número a eso, entonces son cualidades. Entonces, desde ahí yo ya sé que debe de ser una variable cualitativa. Entonces, desde aquí yo ya descarto C y D, porque a un curso yo no le puedo asignar un número. Entonces, ya estoy entre A y B. Entonces, los que me pusieron por ahí C y D, aguas con eso. Si tienen dudas de todavía eso, me preguntan, por favor. Entonces yo ya sé que es una variable cualitativa, ahora nada más me falta saber si es ordinal o nominal. Entonces, eh, ¿lleva un orden o no lleva un orden? Pues no, esto no lleva un orden. No tiene ninguna jerarquía, no lleva ningún orden. Si a ustedes les gusta matemáticas, si les gusta español, si les gusta inglés, no necesariamente yo puedo expresar eso sin necesidad de poner una jerarquía variable cualitativa nominal, porque ninguna tiene más jerarquía que otra. No tiene más jerarquía o no importa el orden, español, inglés, matemáticas o premedicina, no tienen ningún poder. Todas tienen el mismo poder, todos son un simple y sencillo curso, ¿va? Entonces, por eso la respuesta sería B, es nominal. ¿Alguna duda de esto, niños?
¿Dudas? ¿No? Muy bien. Dicen que no. Si fuera ordinal, pues es que no le puedo cambiar nada a esto. El contexto sería diferente. O sea, no le puedo decir, así como en matemáticas que les cambio, si dijera arriba de este o debajo de, cambiaría esto, no. Tendría que tener un contexto totalmente diferente. Simplemente un curso, una materia no tiene ninguna jerarquía. Por eso cualquiera de estos problemas sería nominal. No, sí entiendo lo que dice, pero es que no estamos ordenando. Sí entiendo lo que dices. Pero en general, sí entiendo, o sea, estoy totalmente contigo con lo que dices. Y se lo va a compartir a ustedes, dice su compañero, no se puede ordenar por decir, mi favorita es español, segundo matemáticas y tercero inglés. Sí entiendo eso, pero no se trata del caso específico de tuyo, ¿va? Sino que inglés, matemáticas y español, premedicina, de forma general todas, perdón por escribir tan feo, no sé por qué me salió tan feo, ya tenía mucho tiempo, bueno, no tanto tiempo. De forma general, todas tienen la misma importancia, todas tienen el mismo poder. ¿Estás de acuerdo? Entonces, estas, las cuatro, para que tú pases tu curso de X cosa, de la prepa, por así decirlo, todas tienen el mismo poder. Ninguna tiene más jerarquía que la otra. Al final del día, todas las tienes que pasar con más de 6. Esa es una forma de verlo. Entonces, estas variables todas son nominales, no tienen ningún orden. Ninguna es más importante. O sea, si a la mayoría de los alumnos les gusta más inglés, no importa, porque las cuatro tienen el mismo poder. Me da igual, ¿va? Ahorita vamos a ver una ordinal y vas a ver la diferencia. Yo sé que este es el primero, pero ahorita vas a ver cuándo sí tiene un orden. Pero esperemos a que lleguemos a eso, ¿va? Ahorita vemos y ahorita regresamos si quieres a esto. Pero de forma general, cualquiera del curso favorito tiene la misma importancia, por eso no tiene orden. Vámonos a otro, intentemos este. Muy bien. Entonces, imaginen, imaginen ustedes, que estamos analizando un anaquel. Digamos, a otra vez de nuevo le voy a poner un ejemplo real para que lo puedan ver. Acuérdense, aquí está muy específico, hipotético. Entonces, imaginemos que este es mi anaquel. Tengo este librito, tengo este por acá, tengo uno más grande por acá, tengo otro pequeñito. Este es mi anaquel de libros, ¿va? Para que lo puedan visualizar un poquito mejor. Ahí está, tengo uno gigante aquí. Y ahí está. Este es mi anaquel de libros.
Les vuelvo a hacer la pregunta para los que respondieron. ¿Se sostienen con con su respuesta? Si la cambian, es su momento de cambiarla. Este es mi anaquel. De acuerdo a que este es mi anaquel, la variable sería A, B, C o D. Esto va para algunos que pusieron algo. Quiero ver si estaban imaginando alguna otra cosa. Entonces, si este es mi anaquel de libros hipotético, ¿la cantidad de libros es una variable que se puede medir? Sí. Entonces, esto es una variable cuantitativa. De esta manera, estas quedan descartadas. ¿Por qué? Porque sí se puede medir. ¿Cuántos libros son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No importa el anaquel, yo les puse este. Les puedo poner el anaquel que ustedes quieran. Tiene un número, tiene una cantidad de libros que se pueden medir. Entonces es cuantitativa. Ahora, este, esta cantidad de libros de este anaquel hipotético o del anaquel que ustedes tienen en su casa, ¿es una cantidad finita o infinita? ¿Una cantidad contable o que de plano siempre es diferente? Pues en este caso, si yo cuento esto de cualquier manera, siempre voy a llegar a a la misma conclusión. Son seis libros y tú, su compañera, su compañero o yo vamos a medir seis libros. Y la forma que sea que lo midan, siempre van a llegar a la misma conclusión. Son seis libros y son seis libros. Entonces es una cantidad discreta, contable y finita. Entonces la respuesta sería C. Continua no, porque eso sería que la forma que lo estamos midiendo siempre nos da cantidades diferentes o son cantidades infinitas. Si, por ejemplo, la forma en que yo lo midiera, a veces me diera 6, a veces me diera 6.24, a veces me diera 6.10, a veces me diera 6.8, y no es así. Siempre es 6 y es 6. ¿Va? ¿Alguna duda de por qué es C, niños? Ok, dicen que todo bien. Vamos a hacer otro. Vamos a ir practicando. Intenten este. Muy, muy bien sus respuestas, niños. Entonces, de nuevo, ¿qué estamos midiendo? Tiempo. Entonces, pues el tiempo es algo que se puede medir, que se le puede asignar a algo numérico. Entonces, es una variable cuantitativa. Entonces, de aquí descartamos A y B, la ordinal y la nominal. Ahora, les digo, yo entiendo esto es algo confuso porque no estamos acostumbrados en nuestra forma de vida, no estamos acostumbrados a este tipo de preguntas medias raras. Y yo entiendo que es raro. Entonces,
Estamos tratando de ver el tiempo que tardó un caballo. Eh, pues él fue el ganador y vamos a medir el tiempo. Si nosotros lo midiéramos con un relojito ahí de 50 pesos, pues quizás nos da que lo acabó en 23 segundos. O bueno, no sé, 93 segundos. Si lo midiéramos con nuestro teléfono, quizás nos da 93.2 o quizás llega a dos decimales. Si lo medimos con un cronómetro más especializado, quizás nos va a dar esto. Si lo medimos con algo, con una cámara de cámara lenta que va ahí midiendo todo, quizás nos da más. Y así me puedo ir hipotéticamente hablando y agarrar un reloj atómico y un montón de cosas irreales, pero que al final de cuenta el tiempo lo podría medir y lo podría medir con diferentes cosas y me da valores distintos. A diferencia del valor anterior, que eran 6 libros, no importa cómo lo medíamos, si era discreta, en este caso veo que con diferentes formas de medir obtengo diferentes cosas. Y si agrego más y más cosas, las cosas se van haciendo infinitamente diferentes. Entonces, son diferentes siempre o tienden a ser diferentes. Por eso es una cantidad continua. ¿Por qué? Porque es diferente y si le sigo y le sigo poniendo cosas hipotéticas, se va a volver valores infinitos. No estamos midiendo el mismo caballo, aunque 10 caballos. Si te das cuenta, estamos midiendo un caballo nada más. Más bien, no es en sí cuántos caballos son, es la variable que estoy midiendo y que midiéndolo de manera distinta me da cosas distintas. ¿Va? Entonces podrán ser 5, 10, 20 o 100 caballos, no importa. Es más, hasta podría ser uno. Lo que importa es cómo lo mido. Es que sí es un tiempo, pero la forma en que yo lo mido es la que es distinta. Este fue con un relojcito, este fue con un celular, este puede ser con un cronómetro, esto fue con una cámara lenta, y así me puedo ir, y me puedo ir, y me puedo ir, y me puedo ir. Sí, los cuatro representan lo mismo, pero la exactitud es diferente. Y son cantidades infinitas. Me puedo ir así. Yo sé, o sea, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Esto es totalmente algo irreal, pero al final de cuentas se clasifica como continua, porque puede tener distintos valores, depende de la forma en que yo lo mida. Lo sé que es totalmente, hasta cierto punto medio tonto, pero así es. Entonces la respuesta sería D. Si fuera discreta, significaría que no importa cómo lo mida, siempre me va a dar exactamente lo mismo, y no es así. Por ejemplo, si yo les dijera la cantidad de caballos que corren en el Derby de Kentucky, la cantidad de caballos, ahí sí sería discreta, porque no importa cómo lo cuente, quizás siempre voy a llegar a la conclusión de que son 10 caballos. No importa cómo lo mida, son 10 caballos o son 10 caballos. ¿Ven la diferencia? Como dijo su compañero hace rato, y eso me agradó, que él dijo que las discretas, bueno, las continuas, perdón, son cosas que normalmente se pueden medir con un instrumento de medición. Entonces, sí me agradó eso que dijo. Y entonces el tiempo pues, se puede medir con diferentes instrumentos. ¿Alguna duda de esto, niños? Yo sé que está raro, yo lo sé, pero ¿alguna duda? No, ok. Vamos a hacer otro problema. Intenten esto, por favor.
Muy bien sus respuestas, niños. Entonces, vamos paso a paso. Este les puse de tipo examen porque este es una pregunta que se ha evaluado en esta variante de estadística. Ahí les puse la estrellita, tal cual. Entonces, para que se den una idea, aquí nada más me faltaron modificar los incisos porque ustedes saben que en su examen son tres, pero la pregunta es la misma. Entonces, a ver, ¿qué estamos midiendo? El, el grado de satisfacción. Entonces, el grado de satisfacción es algo que es una cualidad, es una cualidad, entonces es cualitativa. De ahí voy a descartar C y D. Entonces ya estoy entre ordinal y nominal. ¿Va? Les voy a hacer dos universos porque sé que, de acuerdo a sus incisos, creo que les causa un poco de dilema esto. Si yo les hiciera la pregunta, imaginemos, este es una pregunta y esta es otra pregunta, ¿va? Si yo de nuevo vuelvo a lo de mascotas, yo les hago una pregunta y pues los incisos son, ¿quién tiene un perro? ¿Quién tiene un gato? ¿Quién tiene una ave? ¿Quién tiene un reptil? Y así sucesivamente. Y luego acá en el otro inciso, pues está esta pregunta. Las posibles respuestas son muy satisfecho. No voy a poner todas porque son muchas. Regular o muy insatisfecho. ¿Creen que este de aquí tiene jerarquía? ¿Creen que alguno de estos, o sea, que sí tiene un poder para mí que estoy estudiando? El hecho de que ustedes me pongan perro, me pongan gato, me pongan ave o me pongan reptil, ¿alguno de ellos tiene más poder que otro? O sea, o bueno, mejor dicho, ¿creen que para mí sea más relevante que pongan perro, que sea gato, que sea ave o que sea reptil? Yo que estoy haciendo el estudio, la respuesta debería de ser no. No es más importante para mí si ustedes ponen perro o ponen gato o ponen ave o ponen reptil. Son variables que no importa su poder, no tienen un orden. Sin embargo, esta de acá tiene jerarquía, tiene más poder alguna variable que otra. ¿Tiene más poder esta que esta, por ejemplo? Y la respuesta debería de ser sí. Sí tiene más poder que pongan muy satisfecho a que pongan muy insatisfecho. O sea, sí hay una diferencia notoria a que si me ponen perro o reptil, realmente no representa ninguna diferencia. Son mascotas y pues al final del día son mascotas, es lo mismo. En este estudio estadístico es lo mismo. Pero si yo estoy evaluando, por ejemplo, no sé, los seminarios, sí es muy importante para mí si ponen muy satisfecho o muy insatisfecho. Los dos, estos son al final del día, los dos son mascotas y ya, se, ca- se categorizan en mascotas y se acabó. Pero en este sí tienen diferente poder. Esto es algo muy bueno, qué feliz, qué felicidad. Y esto es algo muy malo, qué tristeza, ¿no? Sin embargo, el de arriba, los dos son, tienes un perro, qué padre. Tienes un reptil, pues qué padre. ¿Sí lo entendemos? Entonces, como en este problema, si hay una diferencia notoria entre las variables, porque uno es muy bueno, otro es muy malo, pues sí existe una jerarquía y debe de existir un orden. Por eso, en este caso, la variable cualitativa sería ordinal. ¿Por qué? Porque sí tiene un orden, sí debe de tener cierto poder. Entonces, esta de aquí sería ordinal. ¿Por qué? Porque si hay jerarquía, sí tiene poder. Y como esta,
no tiene diferencia, todos representan lo mismo, pues esta sería nominal. Pero bueno, en este caso sería ordinal. ¿Alguna duda de esto, niños? ¿No? Ok. A ver esta, ¿qué tal? Muy bien. Veo que todavía les causa un poquito de dilema esto. Entonces, vámonos paso por paso. La estatura es algo medible. Entonces, algo que se puede asignar a algo numérico. Entonces, es cuantitativa. Al menos eso ya lo traemos bien. Entonces, ya ahora estoy entre discreta y continua. Y yo vuelvo a lo mismo. Yo sé que es raro esto, ¿no? Entonces, voy a poner de nuevo un dibujito para ver si ayuda a medir esto. Entonces, aquí está nuestra persona que vamos a medir. Ahí está. Bien. Entonces, vuelvo a lo mismo. El mismo ejemplo que hace rato, el de los caballos, ¿se acuerdan? Si yo, imagínense que ustedes se van a medir, niños. Ajá, exacto, es el mismo ejercicio del tiempo del caballo es lo mismo. O sea, que el mismo criterio. Ustedes se pueden medir de distinta manera y siempre obtener hasta cierto punto datos diferentes, ¿va? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Bueno, imagínense que ustedes están en su casa. Voy a poner aquí su cabeza. Ahí está, más o menos. Quedó chueco, pero bueno. Entonces están en su casa y lo primero que hacen es, no tengo con qué medir, pero pues estoy aburrido. Lo mido con un hilo, yo qué sé. Lo mido con un hilo. Y me da que mido uno, no sé, 1,78, yo qué sé. Luego lo mido con un flexómetro. Ya me puse más creativo y me mido con un flexómetro. Y pues ya me di cuenta que realmente mido 1,78 y 5, ya un poquito más exacto. Después voy al seguro y me miden ya con esa cosa que va en su cabeza, no me acuerdo cómo se llama. Y resulta que, pues que no, de hecho mido 1,77. Y ya después me compro yo algo para medir un poquito más caro. Y pues ahora, ¿sabes qué? Mido 1,79, yo qué sé. ¿Va? 4 formas de medición y nos dieron formas distintas. No es una variable discreta. Una variable discreta, no importa cómo la mida, siempre nos va a dar lo mismo.
Siempre es finito y contable. Y una variable continua, distintas formas de medirlo me van a dar distintos valores, como lo podemos dar aquí. Vuelvo a lo mismo, yo sé que esto es irreal, pero al final del día es algo que sí nos daría datos distintos y por lo tanto no sería discreta. Discreta sería una variable que siempre nos da exactamente lo mismo. Y una continua es una variable que no siempre nos da cantidades diferentes y como siempre nos da diferentes, pues se vuelven cantidades infinitas. Por eso en este caso la respuesta sería continua. Si yo de esta misma persona estuviera midiendo la cantidad de brazos que tiene, sería discreta. No importa cómo lo mida, tiene dos brazos. Si yo le midiera cuántos ojos tiene, son dos, no importa cómo lo mida, ¿va? Ajá, dicen hasta con el teléfono se puede medir y da una medida diferente, exacto. Nos faltó eso. Entonces, esa es la diferencia entre una discreta y continua. Entonces, en este caso sería continua. Y se vuelve a cumplir lo que dijo su compañero. Todas las variables que se pueden medir con un artefacto de medición son continuas. Me gustó su forma de que nos compartió, es buena, es una buena forma. ¿Alguna duda de esto, niños? ¿No? Ok. Vamos a hacer uno más y nos vamos de esto. Intenten por favor este. Muy bien. Aquí me falló un poquito la redacción y por eso me dio diferentes respuestas. Entonces, quiero poner las dos variantes. Este fue mi culpa. No era suficientemente clara. O sea, sí lo es, pero no lo es. Entonces, a ver, la primera que ustedes captaron, la primera pregunta fue la cantidad, y por eso les digo, o sea, aquí me faltó eso, ¿no? Cantidad de medallas. Esa es la que la mayoría de ustedes captó. Entonces, si la pregunta fuera la cantidad de medallas obtenidas, o sea, haciendo referencia a que, ustedes fueron a competir y obtuvieron una, dos, tres, cuatro, cero, yo qué sé. Esa, entonces, es una variable cuantitativa porque se puede medir cuántas medallas se trajeron a su casa. Entonces, es cuantitativa, eso muy bien. Y este, es discreta. ¿Por qué es discreta? Porque si se llevaron una, es una. La forma en que la midan no importa, siempre es una. Si se llevaron tres medallas, son tres. No hay forma, no se llevaron. Si yo lo veo, son tres. Y si ustedes lo ven, son cuatro. No, son tres o son tres. Es algo totalmente contable. Entonces, si esto fue el contexto que ustedes captaron, pues la respuesta sería cuantitativa discreta. ¿Va? Entonces, muy bien, los que pusieron ahí C,
siempre y cuando hayan ustedes captado la idea del contexto. Si por otro lado ustedes captaron el tipo de medalla conseguida, porque algunos captaron eso, tipo de medalla conseguida, y ahorita les pongo a qué hago referencia. Por ejemplo, no sé, bronce, plata, oro, algo así. Entonces ahí cambia la cosa. Si ustedes más bien entendieron eso del contexto, porque les digo, no es muy claro, entonces aquí el tipo de medalla conseguida, si consiguieron bronce, plata, oro, es una variable de cualidad. Entonces aquí sería cualitativa. Y para que todos estemos en contexto, sería ordinal o nominal, niños. Si este fuera el contexto que ustedes entendieron, sería ordinal o nominal. Ajá, muy bien. Sería ordinal. ¿Por qué sería ordinal? Porque sí tienen jerarquía los valores. Ajá, exacto. Como dicen aquí, porque el material jerarquiza los lugares. Exactamente, no lo pudieron haber dicho mejor. Depende qué obtuve, tiene diferente jerarquía. O sea, si hay una diferencia. Si hay una diferencia, si obtuve bronce o obtuve oro, no es lo mismo. Entonces, por lo tanto, tiene jerarquía, por lo tanto, sí tiene un orden. Exacto, muy bien. Si fuera nominal, si fuera nominal sería este mm, de esas medallas que les dan cuando corren en un, ¿cómo se llaman estos? Bueno, cuando van a correr, se me fue el nombre, cuando van a correr y que les dan una medalla de participación, de participa, algo así, ¿no? Se me viene a la mente, un maratón, que se me fue Entonces, si la medalla es algo un poco raro porque aquí con qué lo comparo, pero si fuera una medalla de participación, por ejemplo, que no tiene ninguna jerarquía, todos le dieron la misma medalla, pues sería nominal. Algo así se me viene a la mente, no lo sé. Si a todos le dan lo mismo, si no tiene ninguna diferencia entre las medallas, pues entonces sería nominal, ¿va? No sé con qué compararlo aquí, pero algo así, ¿no? Aquí, por ejemplo, sí hay una diferencia si tú llegas a tu casa con una de bronce con una de oro, sí hay una diferencia, pero si a todos les dieron su medallita de participación que dice que participaste y no hay ninguna diferenciación entre una y otra, sería nominal, ¿va? Espero se entienda la idea. Bien, ok, entonces, vamos a avanzar. ¿Alguna última duda de esto, niños? Este sería el último ejercicio que vemos de esto. Pregunta a su compañero o compañera, ¿estos temas desde cuándo los van a meter? En el examen de Toluca no venía nada de estos temas. Hasta donde yo sé, y no soy la persona más informada, pero hasta donde yo sé, la Michoacana, este es particular de la Michoacana, ¿va? Este es particular de la Michoacana. Entonces, la Michoacana decidió agregar este módulo adicional. Entonces, me parece que en vez de tener dos módulos repetidos de premedicina, pues van a tener uno de, no sé si sigue llamando premedicina, pero algo de eso, de estadística, y por eso le estamos dando atención a esto. Ajá, ciencias de la salud, gracias. Un módulo de ciencias de la salud y un módulo de estadística. Esto es adicional a los temas de matemáticas que estamos viendo. Los veremos también
en clases normales. Sí, 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 esto está indicado. Lo van a ver ustedes en sus clases normales, los vamos a ver aquí, lo van a ver en todos lados. ¿Sale? Bien. Lo de las medallas es, vuelvo a repetirlo, si las variables, imagínate que te dan tu medalla de primer lugar. Bueno, hay medallas de primer lugar, de segundo lugar y tercer lugar. Entonces, primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. Como las variables sí tienen diferente jerarquía, por eso son ordinales. Ahorita yo te la cambié, hace rato te puse, esta sería equivalente al oro, a la plata y al bronce, ¿no? Es lo mismo al final del día. Depende lo que diga tu medallita, si tiene jerarquía. Es muy diferente esto que esto, ¿va? Entonces, como si hay una diferencia de jerarquía o de importancia, por eso sí tienen un orden. Si nosotros le tuviéramos que dar un orden a esto, se lo podríamos dar. Primero va este, segundo va este, tercero va este. Entonces, como tiene jerarquía y se le puede dar un orden, por eso sería ordinal, una variable cualitativa ordinal. Si no tuviera ninguna diferenciación entre ellos, entonces, pues no importaría. Si a todos les dieran la misma, medalla, a los tres, todos, pues no habría ninguna diferenciación entre ellos y por lo tanto sería nominal. ¿Va? Continua. En este problema no. O sea, ahorita les puse yo las variantes. Ahorita lo acabo de poner ellos. Entonces, esto ya lo puse justamente ahorita. Déjame regresar ahí. Depende del contexto que tú entendiste, porque yo no lo puse claro. O sea, eso fue mi culpa. No fui suficientemente claro. Si tú entendiste este contexto, este, cuántas medallas obtuviste, pues es una discreta. Continua no. En este caso no es continua, no puede ser continua. Porque siempre, si tú te llevaste, no sé, 5 medallitas, no importa cómo lo midas, siempre van a ser 5 medallas. Entonces es un valor fijo y continuo. Bueno, un valor fijo, perdón, y medible. Entonces, si fuera continuo, sería un valor que siempre sería distinto, depende de cómo lo mido. En este caso, tú te llevaste 5 medallas y eso no cambia, no importa si tú lo mides pues, visualmente, lo mides con tus manos, lo mide alguien más, siempre van a ser 5 medallas. ¿Va? Va, vamos a avanzar entonces de esto, niños. Estos fueron los tipos de variables estadísticas. Como saben, aquí pues el tiempo es limitado, no tenemos mucho tiempo para verlo, pero espero que se hayan llevado algo, un poquito más de entendimiento. Vamos a avanzar por ahora. Vuelvo a repetir y es importante lo que mencionó. Este, es algo que apenas, bueno, yo supe ayer, entonces traté de preparar lo mejor que pude esto, pero ustedes lo van a ver con sus maestros, yo creo que con más calma, a detalle. Entonces, vamos a avanzar. Cualquier duda me pueden preguntar sin ningún problema. Y vamos a al tercer subtema. Este es mucho más sencillo porque de, no se presta a que nosotros entendamos distintas cosas. Entonces, vamos a ver esto, frecuencia relativa, absoluta y acumulada. Relativa, absoluta y acumulada. Esto es algo que ya lo saben la mayoría de ustedes, entonces esto no es ningún problema. Para ver esto y tener todo el contexto completo, ocupo ver unos temas antes, que ya lo saben, pero que quiero recordarles. Entonces, antes de entrar de lleno a la frecuencia relativa, absoluta y acumulada,
quiero recordar algunas cosas que ya sé que saben, pero no está de más. La tabla de frecuencias. ¿Todos ustedes saben trabajar con tablas de frecuencias? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Muy bien. Entonces, sí, las tablas de frecuencias, ¿qué son? Es una tabla. Aquí esta definición no le presta mucha importancia, no es muy importante. Simplemente es para recordar algunas cosas. Entonces, la tabla de frecuencias nos va a permitir ordenar ciertas cosas de cierta manera, ¿va? Entonces, vamos a, vamos a ver qué es. Entonces, es una herramienta matemática que nos permite ordenar los datos. Déjeme poner lo más importante. Nos permite ordenar los datos de manera, pues más eficiente, de una forma más eficiente de ver. Entonces, de aquí que nos llevamos, la tabla de frecuencias es una imagen, es una tabla como esta. La mayoría de ustedes ya lo ha visto por lo menos una vez y nos da una forma más fácil de tener los datos. Yo les puedo dar cientos de datos así esparcidos y si nosotros los vemos así no nos dice nada. Todos revueltos, todos feos, no nos dice nada. Pero si esto lo representamos con una tabla de frecuencias, es mucho más fácil identificar ciertas características de las variables. ¿Va? La definición no es importante, solamente es recordar. Estas son las tres variables que ustedes están viendo en el título y las tres variables que vamos a ver. Y lo que queremos ver es qué es, cómo cómo se calcula y cómo se pone en una tabla. Entonces aquí está la frecuencia absoluta, acumulada y frecuencia relativa. Aquí están las tres. ¿Va? Algo muy importante que nos tenemos que llevar de aquí es que los datos, las variables o los datos deben de ordenarse de menor a mayor. Obviamente esto para variables cuantitativas, porque si son cualitativas, pues esas no se pueden ordenar de menor a mayor. Pero las variables cuantitativas tienen que estar ordenadas de menor a mayor, como lo vemos aquí. Primero está el uno, 2, 3, 4. También algo muy importante es que siempre la primera columna es nuestra variable, siempre. La primera columna siempre representa nuestra variable de estudio. Y como vimos, pues esta variable puede ser cualitativa o cuantitativa. Y ya después de la primera columna, pues viene justamente lo que nosotros vamos a abordar aquí, que no debería ser nada nuevo para ustedes. ¿Sale? Entonces, esto es preliminar. Todo esto no es algo que venga en su temario, es preliminar nada más para que todos estar este, en el mismo canal. Entonces, una tabla de frecuencias es algo como esto. Nos permite visualizar un poquito más ordenadas las cosas y los datos cuantitativos deben de estar ordenados. Eso es todo. No hay nada más importante aquí. Eso es todo. Vamos a lo siguiente. Esto me voy a ver porque no es muy importante. Dentro de estadística, niños, hay algo que existe que se llama datos agrupados y no agrupados. Seguramente ustedes están familiarizados con eso, ya sea de su escuela o de sus clases, pero esta no era parte de nuestro temario anterior. Pero puede que sí lo hayan visto aún así, por si acaso, ¿no? Entonces, ¿cómo definirían eso, niños? ¿Cómo son los datos no agrupados o los datos agrupados? ¿Les es familiar ese concepto? Y si sí, ¿qué representan? Datos agrupados y datos no agrupados. ¿Se acuerdan? ¿No? Ok. Miren, los datos no agrupados, y déjenme poner la definición, como dice el nombre, los datos no agrupados son aquellos que no se han agrupado.
Dice, son el conjunto de datos que no sea clasificada agrupada. Entonces no representa una agrupación. Y lo más importante aquí que nos tenemos que llevar, se representa de forma individual el dato. Y ahorita déjenme les pongo una tabla. Esto sería, por ejemplo, datos no agrupados. Los datos están representados de manera individual. Si esto, por ejemplo, estuviera agrupado, podríamos tener en un mismo renglón varias cosas. Quizás aquí agrupamos soleado con lluvia. Y aquí ponemos nubes y sol y nublado. Entonces se trata de agrupar. Entonces eso sería agrupado. No agrupado sería así. Otra cosa no agrupado para que lo visualicen un poquito mejor, y creo que se va a entender un poquito mejor la idea, es haciendo yo una tabla hipotética. Entonces vamos a hacerla aquí rápido. Entonces datos no agrupados serían algo como esto, niños. Vuelvo a lo mismo. Imagínense que les pregunto yo su edad y aquí va la frecuencia. Entonces, el año pasado les pregunté, algunos tenían 16, yo creo que ya todos tienen 17 por lo menos, creo. Entonces, la persona más joven sería 17 y yo los datos de edades los voy a representar de manera individual. Es decir, cada renglón representa un dato individual, 17, 18, 19, 20. Esto sería una tabla de datos no agrupados. Cada renglón es un dato individual, ¿va? Oye, pero ¿cómo se vería uno agrupado? Que es el que vamos a ver a continuación para que vean la comparación. Si fuera agrupado sería, ¿sabes qué? Son un montón ustedes. Entonces voy a poner aquí intervalos, los voy a agrupar. En este renglón voy a poner este grupito de 17 a 18, en este de 19 a 20, en este de 21 a 22 y así sucesivamente. ¿Sí ven la diferencia? Solamente es eso. No es más complicado que eso. Si son, si os tengo una tabla de datos no agrupados, los datos se representan de forma individual, como lo puse primero, y si son datos agrupados, son intervalos, están formados por intervalos. Y esto normalmente se hace cuando son muchos datos, para cortar la tabla. Entonces, regresando a lo mismo, datos no agrupados son los que se representan de forma individual. Cada renglón es un dato individual, no los agrupo así. Y acá su frecuencia, ¿no? Quizás aquí son 50, aquí son 21, aquí son 15, aquí son 9, aquí son 5. Eso no es importante ahorita. Lo importante que estamos viendo es cómo representamos la variable, de forma individual o lo ponemos en grupitos. Entonces, esto sería datos no agrupados. ¿Alguna duda de esto? ¿Sí se entendió? No es vital esto, niños, no es vital, pero va a ayudar. Se los pongo por algo está todo, pero no es vital. Ok, entonces estos son datos no agrupados y los datos agrupados, dice, son una cantidad dada de datos que puede clasificarse por sus similitudes, perdón, y por tal agruparse. Entonces, en esto tengo grupitos. Entonces aquí se puede clasificar por sus similitudes y normalmente los agrupamos para su análisis. Una tabla que yo tenía para ustedes sería algo como esto. En vez de, por ejemplo, aquí estamos analizando de 0 años hasta 80 años o más. Si esto fuera una tabla de datos no agrupados, iría dato por dato. 0 años, 1 año, 2 años, 3 años, y así cada renglón, 4, 5, 6, y así hasta 100, yo qué sé. Pero si yo voy a formular una tabla de datos agrupados, pues formulo grupitos así, de 0 a 14, de 15 a 24 y así sucesivamente. Entonces, haciendo referencia a lo mismo que vimos hace rato, la tabla ya no sería así, ya sería como la que les puse después. Quizás de 17 a 18, 19 a 20.
21 a 22, 22 a 23 y 24 a 25, yo qué sé. ¿Sí? Eso es todo. No, el concepto no es más allá que eso. Pero algunos problemas que ayer me puse a investigar que, que han venido de este módulo son de datos agrupados. Entonces, por eso la importancia. Ya verán dónde es importante. Solamente es importante en una sola cosa que vamos a ver, pero para que vean las diferencias. La mayoría o el 99% de las cosas que vamos a ver son con datos no agrupados, pero sí quiero ver una cosa con datos agrupados. Entonces, la mayoría va a ser el caso sencillito, no agrupados. Pero fuera de eso, ¿alguna duda, niños? ¿Qué nos llevamos de esto? Datos no agrupados es representar el valor individual, no en grupitos, y datos agrupados es representar la variable en grupitos. Como lo dice el nombre, ¿están agrupados o no están agrupados? ¿Entendemos el concepto? Si no, por favor, háganmelo saber y lo podemos platicar. Ok, dicen que sí, va. ¿Puedo repetirlo? Sí, claro, no hay ningún problema. Déjame repetirlo para todos, porque yo siempre pienso que si hay alguien que dice que tiene dudas o que no le entiende, normalmente no significa que nada más él no le entienda, es la persona que se animó a preguntar. Entonces, es importante eso. Si alguien pregunta es porque normalmente alguien tiene más duda, alguien más tiene la duda, nada más que no se atreve a preguntar. Dame un segundo, nada más para aquí hacer las dos comparativas y que sea más fácil de entender. Dame un segundo. De una vez voy a conectar con lo que vamos a ver a continuación. Imagínense ustedes, niños, que yo tengo estos datos. Y esto nos va a ayudar a conectar con lo que voy a ver a continuación. Los datos son estos. Yo recabé los datos de ustedes y estas son las edades que yo encontré. ¿Va? Entonces vamos a ponerlo. Voy a poner poquitos porque si no, no vamos a acabar. 20. Voy a continuar acá abajo. Bueno, creo que con eso es suficiente. Bien. Y vamos a hacer una tabla de frecuencias. Estos van a ser datos no agrupados y estos los voy a representar como datos agrupados. En sí lo que dijimos